al doctor Miklos Lukács de Pereni. Bueno, muchísimas gracias. Muy bonito ese discurso. Creo que llega a la gente, sobre todo a la gente joven. Si hay alguna cosa con la cual yo me puedo ir tranquilo es que cuando empecé a difundir pensamiento conservador hace 15 años, no miento, era el único que hablaba de conservador. Era una palabra rara, se hablaba de marxista o de liberal, esa era la dicotomía izquierda y derecha. Y poco a poco, insistiendo en la difusión, en el pensamiento, con videos, me alegro de haber generado esta chispa para que ahora ustedes estén aquí dando la pelea, no solamente en el Perú, sino que este es un fenómeno que se repite también en varios países de América, en España. Así que les toca a ustedes, todavía estoy en edad activa, así que todavía no me voy a jubilar, pero nos toca trabajar juntos para seguir llegando a más gente joven. Solamente hacer una observación. El conservadurismo se asocia históricamente a la derecha, pero en tiempos actuales ustedes van a notar un fenómeno súper interesante. Hay conservadores de izquierda. Y yo, lejos de satanizarlos, trataría de formar diálogo con ellos. Porque ellos comparten una visión que es fundamental, que es probablemente el punto de partida de todo, que es la defensa de la antropología humana. Hay conservadores de izquierda que están en contra de la agenda LGBT, de la agenda trans, que no quieren que homosexualicen a sus niños con esta trampa de la educación sexual integral. Al decir derecha, inmediatamente los estamos alienando. Yo creo que es una oportunidad histórica para que gente que antes se identificaba vagamente con la derecha o con la izquierda puedan tener puntos de encuentro ahí y generar una alianza que creo que sería muy, muy poderosa. Ahora, dicho esto, estaba pensando que iba a hablar, entonces dije, vamos a hablar sobre algo que sea interesante, que la gente pueda recordar. Y estábamos hablando sobre la censura universitaria, es el tema que nos convoca. Entonces sería bueno recordar de dónde viene la universidad, qué es una universidad, cuáles son sus orígenes. Porque recordar lo que hemos sido también nos ayuda, nos guía, para saber hacia dónde tenemos que ir. Decía Churchill, mientras más hacia el pasado puedes ver, más hacia el futuro te puedes proyectar. Y creo que es importante recordar el origen de las universidades. El tema del conocimiento ha sido una vocación en Occidente. Lo vemos con los griegos, los presocráticos, y después con Sócrates, que inicia toda una tradición filosófica en Occidente, y surgen las primeras escuelas, los platónicos, los académicos, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, que se les conocía como los peripatéticos. ¿Por qué? Porque Aristóteles, cuando daba sus lecciones, caminaba de un lado para otro. Están los cínicos, que vivían en completa austeridad, los epicúreos y los hedonistas, esta exaltación del placer, pero no la exaltación del placer sexual o material de hoy, sino un placer intelectual, un placer moral. Y así, y también obviamente una corriente de pensamiento que es muy popular hoy, que son los estoicos, el estoicismo, que habla del cultivo de virtudes y también de la disciplina y todo esto. Bueno, esas eran las primeras escuelas. Roma va a alegar de heresia esta tradición. Todavía no existían instituciones académicas formales. Generalmente en la Roma del Imperio eran las clases altas las que recibían educación a través de sus padres, de maestros, de filósofos. Y llega el año 476, cae el Imperio Romano con la llegada de los visigodos, y Occidente, lo que se conoce como Occidente en ese momento, entra en un colapso total, un vacío, porque Roma dentro de todo era un espacio de luz, de cultura, de ingeniería, era un espacio de comunidad civilizacional. Quienes toman la posta ahí son las escuelas monásticas. Ojo, para los progres, si ustedes saben cosas hoy es gracias al cristianismo. Son las escuelas monásticas desde el siglo VI, que empiezan a difundir el pensamiento, la educación, la alfabetización, y empiezan a ocupar a visitar diferentes espacios dentro de Europa, que es la cuna de la educación monástica. Estas escuelas monásticas después evolucionan hacia las escuelas catedralicias, que también eran los centros donde la Iglesia Católica difundía conocimiento y sabiduría. A partir de esta experiencia, ya cuando se empieza a formalizar un poco la educación en este periodo medieval, surgen las primeras universidades. Y la primera universidad de Occidente, por lo menos, es la Universidad de Bolonia, en 1088. Imagínense cuántos años de tradición ya tiene. 1088 surge Bolonia, y van a seguir la Universidad de París. Sigue Oxford, sigue Cambridge en el Reino Unido, y después Salamanca en España y Coimbra en Portugal. Era una educación que, contrario a lo que señalan los textos progresistas, revisionistas históricos, que siempre buscan desacreditar el trabajo de la Iglesia y de la Universidad católica, eran comunidades de académicos que
hacían ciencia y practicaban ciencia y con sus instrumentos y sus conocimientos trataban de adquirir este conocimiento, este saber. Pero lo hacían no solamente planteándose el cómo hacerlo, es decir, utilizando no solamente ciertos métodos, sino más importante aún, algo que se ha perdido hoy. ¿Por qué estamos investigando? ¿Cuál es el propósito de la búsqueda del saber? ¿Es saber simplemente por saber cómo funcionan las cosas o tratamos de apuntar hacia un propósito superior? Hoy la investigación científica o pseudocientífica no tiene propósito y el progresismo está, por eso, vacío, no tiene un compás moral, es un desastre, se investigan tonterías. Si no me creen, por favor vayan a la misma Universidad Católica, vayan a ver el repositorio de tesis de posgrado en maestría en sociología, estudios de género, y vean los títulos de esas investigaciones. Se van a caer de espaldas, ¿no? Hacen tesis sobre Goku, la menstruación como arma de protección de las stripticeras. No estoy hablando tonterías, estoy diciendo cosas que son ciertas, trabajos que se han publicado incluso en revistas científicas. El caso de Peter Boghossian, un académico de la Universidad de Portland, marxista, a quien yo conocí en Hungría, que junto con 2 colegas más publicó trabajos científicos y los envió a revistas científicas para que puedan ser publicados. De los 21 trabajos que prepararon, 7 siguieron revisión, 7 fueron rechazados y 7 fueron aceptados. Entre los papers aceptados surge este de los parques como espacio de promoción de la cultura de la violación entre perros. O sea que los parques generan una cultura de violación en los perros. Y ese trabajo fue publicado en una revista científica. Así que a lo que voy con esto en este breve paréntesis, no se asusten con esta falacia de autoridad cuando vengan estos sujetos que les hablan raro, con palabras rebuscadas, tratan de sonar súper inteligentes. Mientras más raro hablan y más complejo explican, más ignorantes y mediocres son. La misión siempre de un académico, de un profesor, debe ser transmitir lo difícil en fácil. Una persona que realmente esté comprometida con la vocación académica lo que tiene que hacer es eso, hacerlo difícil y fácil para que el resto de gente pueda entenderlo. Bueno, regreso entonces a Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra. Surge este espacio donde las universidades empiezan a institucionalizarse y el catolicismo en ese momento como centro de la promoción del saber. Llega obviamente el periodo del Renacimiento, surge el humanismo con Petrarca, Dante, se resalta la figura humana, pero es distinto al humanismo de la Ilustración del siglo XVIII. Es un humanismo que no pone al ser humano sobre Dios, sino que siempre debajo de Dios. Y empieza, ¿no?, vamos a decir, la recuperación en los estudios de los filósofos clásicos, ¿no? Estamos hablando también del surgimiento del estudio, por ejemplo, de las lenguas clásicas. Es un periodo de arte muy bonito. Después va a llegar, obviamente, el periodo de la revolución científica y esto va a generar un cambio. Revolución científica y la reforma protestante. Eso va a traer cambios en la universidad porque ya las universidades católicas dejan de tener el monopolio del saber, surgen las universidades protestantes, las más importantes, por ejemplo, en esa época, la Universidad de Ginebra, que sigue operando, la Universidad de Wittenberg, donde Lutero puso las 95 tesis. Es decir, se amplía el campo de estudio, ya no solamente Iglesia Católica, sino también las iglesias protestantes. Y esto de alguna manera, aunque suene un poco malo para los amigos católicos, pero esto de alguna manera democratiza un poco el estudio y eso promueve el intercambio de ideas. De ahí viene la revolución científica, con Copérnico, ¿no? Van a surgir grandes figuras, Galileo, Kepler, Tycho Brahe en Dinamarca, el énfasis en las ciencias duras, en la astronomía, en temas de ciencia, la óptica. Se empiezan a desarrollar grandes instrumentos importantes como el microscopio, el telescopio, es decir, lo que antes era invisible, tanto en grande y en chiquito, empieza a ser visto, empieza a surgir una cultura, una comunidad científica, se perfecciona el método científico y las universidades poco a poco van gradualmente pasando al saber, a las verdades científicas y poco a poco dejando un poco las verdades espirituales. Ahí entramos después al siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, que es un periodo de quiebre, es aquí donde empieza la secularización de la educación universitaria, ¿no? Este énfasis en la razón del ser humano, este énfasis en el humanismo, pero ya no con Dios sobre el ser humano, sino que el ser humano sobre Dios, y el individualismo. Aquí también vamos a tener un periodo de cambio importante porque este proceso de secularización se va a sentir fuertemente en las universidades. Llega Napoleón, Napoleón va a aportar un tema importante que es la estandarización de los sistemas educativos, es decir, muchos ven a Napoleón con muchos defectos, pero dentro del campo educativo él ayudó a formalizar y estandarizar los procesos académicos, que es muy importante. Y también ya a fines del siglo XIX
el modelo humboldtiano, es decir, las universidades alemanas, ¿no? Porque en ese momento, vamos a decir, en el siglo XIX la gran potencia era el Reino Unido, a través de la primera y la segunda revolución industrial. Francia empieza a alcanzar un poquito más y después llega lo que era antes Prusia, después Alemania, y los alemanes con ese método humboldtiano incorporan el elemento de investigación. El PhD, el doctorado, es un grado que surge en Alemania. Y en esa época, entre 1870 y 1930, para irse a estudiar al extranjero no era Estados Unidos ni Inglaterra, el destino paradigmático siempre era Alemania. De hecho, los japoneses en ese periodo, después de la Reforma Meiji en 1868, empiezan a mandar muchos jóvenes estudiantes a universidades alemanas y después regresan al Japón y promueven esa revolución industrial en Japón que va a tener un resultado importante. Entre 1904 y 1905 hubo una guerra entre Rusia y Japón, la guerra ruso-japonesa, que históricamente y por primera vez ganan los japoneses. Y eso hace que el zar Nicolás y los Romanov también inicien la debacle y después llegue la revolución bolchevique 12 años después. Entonces sí hay un impacto enorme en el desarrollo de las universidades y vamos a entrar al siglo XX. El siglo XX en la primera parte, ¿no? Un periodo marcado por Primera y Segunda Guerra Mundial, poco avance y mucha destrucción, y después en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con la Guerra Fría, la supremacía y el desarrollo del modelo educativo liberal de los Estados Unidos que se globaliza, ¿no? Y empiezan estos procesos de globalización. Hasta ahí todo estaría bien y estaríamos contentos y diríamos, qué interesante, mira las universidades cómo han avanzado. El problema surge ya a partir del 2000 en adelante, cuando llega el relativismo cognitivo del progresismo, donde las ciencias dejan de ser ciencias y entramos al terreno de las emociones, donde empezamos a interpretar cosas ya bajo el prisma no del método científico, sino de la subjetividad. Es un periodo donde empiezan a surgir pseudociencias, ¿no? Y que han derivado, por ejemplo, en campos de estudio, como los estudios de género, los estudios LGBT, estudios trans. ¿Quién quiere hacerse un doctorado quién quiere tener su PhD en estudios trans aquí, por ejemplo? La pregunta es, ¿para qué les serviría? ¿Serviría para algo sacar un doctorado en estudios trans? ¿En estudios LGBT? Estudios de paz, teoría crítica, son ideologías disolventes, son la expresión absoluta de la mediocridad. Entonces, lo que hemos visto, sobre todo en estos últimos 25 años, es una regresión enorme de la excelencia que se busca en las universidades, de la rigurosidad, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. Esas cosas han sido destruidas en nombre de un falso progreso en los últimos 25 años. Ustedes están sufriendo las consecuencias de esa tiranía de la mediocridad y la estandarización. Me alegra muchísimo que hoy estén saliendo. Y en el caso del Perú, ya con esto voy cerrando, el Perú no es ajeno a esta tradición universitaria. En 1551 se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por eso le dicen la decana de América, la primera universidad por decreto real de Carlos V. Es decir, ya hay una tradición de educación del saber aquí en lo que vendría a ser el Perú. Después San Cristóbal de Huamanga en el Cusco, una segunda universidad colonial, 1677. Después viene la Universidad Nacional de Trujillo, después va a surgir la San Antonio Abad del Cusco. Es decir, el Perú no ha sido ajeno a ese desarrollo de las universidades. La Universidad Nacional de Ingeniería, donde Rafael ha enseñado y sigue enseñando, es profesor ahí. En mi universidad, la Universidad de San Martín, ¿no? Por los dominicos en la década de los 60. Es decir, hay una tradición universitaria importante acá en el país. Lo que tenemos que hacer es esa rica historia, tanto de la Universidad Occidental como de la Universidad Nacional, ¿no? Aprenderla, abrazarla y entender qué es lo que estamos protegiendo acá. Esto no solamente ha sido una conferencia de prensa para denunciar a una universidad, sería una iniciativa bastante limitada. Rafael, yo y Sebastián y los muchachos de Sentia queremos aprovechar esta oportunidad para ir más allá, es decir, hacer un llamado a que los jóvenes recuperen ese espíritu crítico, ese espíritu de excelencia, que busquen buenos modelos, que no aspiren a ser mediocres, olvídense de consumir las tonterías de este fracasado niño viejo que es, por ejemplo, Locram, ¿no? Un sujeto que se dedica a la imbecilización masiva. No sean así, sean excelentes, sean buenos, sean grandes profesionales, edúquense, capacítense, aspiren siempre, ¿no? A seguir los pasos de los gigantes, de aquellos que marcaron huella durante todos estos siglos. Y ojalá que en el futuro, más cercano que tardío, este periodo oscuro de la historia de la Academia Occidental pase simplemente a ser un recuerdo y en el mejor de los casos, una nota a pie de página. Muchas gracias.
A continuación, las palabras del señor alcalde de Lima, el ingeniero Rafael López Aliaga. Muy buenas noches. Aquí empezamos lo planeado justamente para contribuir con Esencia y todos los jóvenes que se inscribieron en esta conferencia para el día de hoy. Vuelvo a mencionar mi agradecimiento al general José Tizoc, regidor metropolitano, aquí presente, al doctor Miklos Lukács de Perení, bueno, a mi suegra también, según lo que veo acá, de forma cachosa, ¿no? A la licenciada Isabel Ayala Melgarejo, gerente de desarrollo humano, al señor Sebastián Imán Reyes, presidente de Esencia PUC, al señor Jerry Reyes Salinas, director de comunicaciones de Esencia, al señor Ángelo Ramos Aguirre, comisionado de Esencia, y felicitaciones, gran ponencia, estudiantes universitarios, hermanos todos. Paso a seguir una teoría de Porter, que es lo que en mis años de catedrático por oposición en la UNI, y también en la de Piura, en San Marcos, he dado esta conferencia pues sin ningún problema, y con gran afluencia, 1000 personas, 800 personas, sin mayor problema. Pero bueno, estos son temas fácticos, ¿no? La conformación de Perú está diseñada para ser potencia mundial. Es una conformación geográfica, geopolítica, geoeconómica, que no la tiene ningún país del mundo. Y no lo digo yo, lo dice Michael Porter. Que es vean en Google quién es Michael Porter. Y cómo vino a Perú, analizó Perú y lo pone como número 1 en el mundo en ventajas comparativas. Hay un paréntesis. Las ventajas porterianas son de dos tipos, o competitivas, que es lo que tenemos en el cerebro, los peruanos, y tenemos básicamente, desde el punto de vista económico, conocimientos y experiencia. Y la experiencia es el conocimiento aplicado desde un punto de vista económico, ¿no? Las competitivas, Porter nos dice claramente, nos falta desarrollar muchísimo. Ahí tenemos un agujero negro. Pero justamente este tipo de charlas, este tipo de conferencias, son para eso, para desarrollar ventajas competitivas, conocer qué país tenemos. Creo que les han entregado un libro que tiene esta conferencia en mayor detalle y análisis. Pero donde Porter se queda impresionado con Perú es en la ventaja comparativa, porque dice, Perú tiene la mayor biomasa del mundo. ¿Por qué? Lo explica. Es curioso que en una zona tropical, en la cual estamos en Perú, tengamos mar frío, la corriente de Humboldt, y tengamos una falla de Nazca, ¿no?, que nos crea una piscigranja natural que atrae a los cardúmenes del mundo, de sardina de anchoveta, ¿no?, y nos da esa potencia de tener mayor cantidad de proteína del mundo. Entonces así, un tema que desarrollo en este libro que ustedes tienen es, siendo esa biomasa propiedad del Estado peruano, ¿por qué estamos exportando materia prima, ¿no? Es una cuestión que lo dejo para el análisis de ustedes, está para una tesis esa pregunta. ¿Por qué hay armadores que siguen exportando materia prima? ¿Cuál es el negocio? No lo entiendo yo hasta ahora. ¿No será que queda fuera de Perú gran cantidad de dinero? Es lo que me extraña, porque hay que pensar en el Perú. Entonces pensar en dar valor añadido a esa gran cantidad de tonelaje de biomasa que vienen de todo el mundo a tratar de llevárselo, ¿eh? Vienen a las 200 millas y se meten más porque no hay esa biomasa en otra parte de la Tierra. Y esa es la solución. La proteína la tenemos al frente, en el mar. Desde Máncora hasta Tacna, esta biomasa está presente, sin valor añadido. Entonces, aquí sí tiene que haber, y lo dejo para un debate, porque cada punto que voy esbozando da para hablar una hora, pero voy a hacer como una lista de puntos de debate, ¿no? Si se puede hacer en la Católica, ojalá se pueda debatir esto, ¿no?, con moderador y todo, pero digo,
En la costa ya tenemos gente experta en lo que es desarrollo de tilapia. En Piura hay ya gente que desarrolla tilapia, pero no tiene un marco jurídico, un marco de incentivo a usar esa harina de pescado que tenemos al frente para alimentar tilapia, pero hacerlo a nivel de toda la costa. Tilapia es una especie que vale 10 veces más que la harina de pescado. Entonces, y tiene marca. Tener conservas, ¿no?, de tilapia, pues es facturar 10 veces más que simplemente exportar harina de pescado. Y lo mismo pasa con la trucha salmonada en la sierra. Ese es lo que uno consume en Ingenio, en Huancayo, donde hay una planta de producción de trucha salmonada en la sierra. Desde un punto de vista, en la Constitución de Perú está permitido el rol subsidiario del Estado, ojo. Entonces el Estado también, las ventajas comparativas que un privado no explota, está obligado a explotarlas. Yo no le tiemblo a que el Estado entre en la economía, ¿no? Y no le tiemblo a que el operador de eso que funciona bien en Ingenio, en Huancayo, que es producción de trucha salmonada, que es tremendo manjar también, mucho mejor que el salmón chileno, ¿no? Se reproduzca ese modelo en toda la sierra. Y en los programas sociales, en lugar de obligar al alcalde de Lima, ¿no?, a comprar pues conserva de Tailandia, donde hay evidentemente mafias, ¿no? Yo me he negado rotundamente. Digo, por favor, compremos productos, conservas peruanas, ya sea de tilapia, ya sea de trucha salmonada, ¿no?, o de paiche, que son productos gourmet inclusive. O sea, tenemos proteína, pero falta el segundo paso, falta ese marco jurídico para dar incentivos o penalidades a aquellas personas que están lucrando con esta biomasa, pero el Perú no se beneficia, pues. Es un tema para debate, es un tema, estoy dando uno de los temas que Porter nos pone al frente. Luego pasa algo más, seguimos desarrollando esta lámina, que para mí es una lámina central en este libro, y ¿qué encontramos? Algo muy, muy atípico, una costa muy estrecha, 100 kilómetros de costa, y una costa muy pequeña, es como una repisa de congelador, que tiene dos paredes, una pared fría, que es el mar frío, raro, porque lo que nos viene de Ecuador es una corriente caliente, la corriente del Niño, choca con la corriente de Humboldt que viene de Chile, ¿no? Pero se encuentran en la zona de Máncora, ahí chocan y las dos se van hasta Australia, en paralelo. Pero digo, estos 100 kilómetros, que es el ancho promedio de la costa peruana, crea un clima templado en plena zona tropical. Digo, ¿por qué? Si nosotros vamos ahora, en este momento, a Brasil y vamos a Copacabana, a la playa, en Río de Janeiro, hace calor, porque tiene zona tropical y mar caliente. La gente está en la playa, es un calor de 30 grados. Aquí ya no, por este mar frío. Este mar frío nos cambia todo para bien, porque es mucho más vivible un clima templado. Pero la agricultura de clima templado es fundamental. Y lo pongo ahí, esta lámina yo la he ido monitoreando del año 90 y tantos. 93 comencé a monitorear agroexportaciones peruanas de clima templado, ¿no? Y hemos superado a Chile justamente. Chile, que era el líder de agroexportaciones en Sudamérica, ya dejó de serlo. Perú ya lo reemplazó. Y aquí el cielo es el límite. ¿Por qué? Porque tenemos cantidad de área por desarrollar, ¿no? Todo lo que es Chinecas, Chicama, Nepeña, Calma, falta Majes, desarrollar la etapa 1, 2, 3, sin corrupción, que es el gran tema también en Perú, porque no están las cosas por gente corrupta, ¿no? Y tenemos todavía área Alto Piura también, áreas importantes por irrigar, Olmos, sin corrupción de Odebrecht, ojalá que no vuelva más esta gente de porquería a Perú. Pero bueno, ahí están todavía, pues, están presentes en muchos de esos sectores políticos y en la estructura del Estado. Pero no voy a entrar en eso. Pero es un freno, es un freno a que esta ventaja comparativa no produzca lo que el Perú merece. Tener 100 kilómetros de costa y una sierra de 4 kilómetros no es usual, es atípico, ¿no? Si uno va a España, he ido con cierta frecuencia a España, y me gusta hacer trekking, me gusta subir montañas. Y he subido,
Y me han invitado, ¿no? Cuando uno llega en España a 800 metros, como que se va acabando la altura. Y uno llega a 1000 metros y se acabó. Hay una meseta. Entonces, es lo usual. En Perú, yo invito a mis amigos españoles, les digo, vamos a subir a los 1000 metros y están muriéndose por la altura. Pero a 1000 metros estamos nosotros para jugar futbolito, ¿eh? De Chosica. Y los llevo a 2000, hey, falta oxígeno, 3000, 3500, ya están a punto de infarto. Entonces, digo, esta pared empinada, casi vertical, de 4 kilómetros, nos da justamente el efecto invernadero, ¿no? Tener un invernadero natural larguísimo que va desde Piura hasta Tacna. Y Chile nos mira con envidia, por esto no lo tienen ellos. En Chile, digamos, para los que han visto algo de estadística o algo de desviaciones estándar, ¿no? Si tenemos una muestra, ¿no? En una desviación estándar, digamos, una campana de Gauss, es para los que puedan haber estudiado estadística, el Perú está en el centro de esa campana de Gauss, está en el centro, está en el máximo de la ventaja comparativa por un factor que Chile no tiene, felizmente, que es luminosidad. Esa luminosidad, que es máxima en Perú, declina en Chile y en Ecuador más bien es demasiado intensa. Ya no es un clima templado, es clima tropical, porque el agua es caliente, el mar, la corriente del Niño es caliente frente a un clima ecuatorial. Entonces, Ecuador no puede competir con nosotros, está como a 10 desviaciones de estándar, ¿no? Del máximo que está en Perú, y Chile está como a 5 desviaciones de estándar. O sea, Chile sabe que no puede competir con Perú en ventajas comparativas en esto que es una mina de oro, que es justamente la agroexportación. Esto no tiene límite, esto puede seguir creciendo a 10.000, a 20.000, a 30.000, a 40.000, a 80.000 millones de dólares, que es lo que les toca justamente a los jóvenes desarrollar. Ya la semilla está. La inversión de peruanos en esto ha sido muy importante. Mucha gente ha traído tecnología del exterior y la ha acoplado al Perú. Ya tenemos tecnología propia, pero falta desarrollar todo lo que es los valles interandinos, que también son agroexportadores en potencia. Falta desarrollar todo lo que es valles ya dando la cara a Brasil. No sé si alguien conoce Cusco, Quillabamba, pero es un valle enorme, son 60.000 hectáreas, donde la fruta ahí se cae y no se recoge. ¿Por qué? Porque falta realmente el rol subsidiario del Estado. El Estado tiene la obligación de poner una planta procesadora de frutas en la zona y facilitar tener pues zumos de diferentes especies que ambas sean perfectamente, ¿no? Entonces, digo, son temas que estoy dejando para el debate, ¿no? O sea, ¿qué modelo económico es necesario para que estas ventajas comparativas pues se maximicen en todo nuestro país, ¿no? Luego viene algo que es vital también, que no lo tiene, ningún país tiene esta conformación. Selva, o sea, selva maravillosa también, ¿no? Que está virgen, porque esta selva que en Perú está virgen y está maravillosa y está ecológicamente protegida, en gran parte, en otras partes sí la minería ha hecho estragos, o el petróleo ha hecho estragos también. Esta selva, cuando uno la recorre, y recorre, ¿no? El Marañón, el Ucayali, llega a Nauta y sigue el Amazonas, y vas a Brasil, en Brasil desaparece, porque uno encuentra ya chimeneas, es una selva industrial. Perú tiene el privilegio de poder destinar esa selva al turismo mundial, que es otra pincelada de los 6 sectores que voy a tratar de abreviar en esta noche. Bueno, voy tocando uno clarísimo: ventaja comparativa de biomasa y de, digamos, desarrollo de una industria de exportación y de consumo interno de productos derivados de esa biomasa, ¿no? Todo lo que es conservas en especies de costa, de sierra y de selva, es un primer eje. Segundo eje, la agroexportación peruana. Estamos en pañales todavía. Estamos para crecer y crecer en este tema. Ya hemos superado a Chile y ya tenemos el mercado abierto en el mundo para, por ejemplo, ser proveedores de berries, ¿no? Cerezas, frambuesas y diferentes especies que tienen alto valor. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque genera mucha mano de obra.
y tenemos mercados abiertos en todos los países del hemisferio norte que consumen justamente cuando aquí estamos en verano, ahí están en invierno. Entonces están esperando al Perú justamente. Están esperando que Perú les provea de una especie de agroexportación en mejor calidad, en mayor cantidad, ¿no? Y en el tiempo adecuado. Dado que la luminosidad, la fotosíntesis en Perú, por la luminosidad, por estar justamente en un punto de maximización de la ventaja comparativa, tenemos las horas de luz que maximizan esa luminosidad. Entonces, nos permite, digamos, desplazar a Chile, que era nuestro competidor. Cuando Chile se presenta con uva, por decirles algo, a los mercados de Norteamérica, de Europa o de China, llega tarde, llega en diciembre. Perú se aparece en noviembre, octubre. Entonces ya, con un mejor precio, mayor cantidad, mejor calidad, en el momento oportuno, cuando llega la uva chilena ya está lleno todo, ya está llena con la fruta peruana. Y esto en 20 ejemplares que estamos desarrollando, pero esto todavía falta más, falta muchas especies que están pendientes de desarrollarse, que ya son materia de abrir un debate, que es lo que pretendo hacer y que lo hago, ¿no? En la UNI lo hago, o lo hacía antes de ser alcalde, cada viernes 4 horas desarrollando estos temas, justamente para evitar que la gente joven se vaya de Perú. Eso es parte de mi objetivo, para que se vaya a otro país. Estamos en el país más rico del mundo, hay que desarrollarlo. Y cada ventaja comparativa genera mucho empleo. Aquí hay 2 ya desarrollados, la piscicultura, ¿no? La agroexportación. Aprovecho esta lámina para desarrollar un tercer elemento, la reforestación de la sierra, la reforestación de la costa y de la selva alta. O sea, no puede ser que Perú tenga 8 millones de hectáreas de sierra deforestada, porque era forestada. Si uno lee lo que ha mencionado Miklos, a los cronistas de 1530, 40, 50, te narran una sierra verde, una sierra con especies propias, verde, que la mala minería ha destrozado, pues, y nos deja una sierra destrozada ecológicamente, cuando, digamos, países como Chile han destinado subsidio del Estado a la inversión en la reforestación chilena. Claro, ¿qué lleva eso? A que las comunidades campesinas, ¿no? En alianza con el Estado y en alianza con operadores nórdicos tipo Noruega, Finlandia, Suecia, han reforestado 2 millones de hectáreas en Chile. El ejemplo lo tenemos aquí nomás. Entonces, a mí me da cólera tener 8 millones de hectáreas deforestadas y que nadie haga nada. De ahí sale el papel para todo el mundo. El papel que es escaso y que es más caro está en Perú. Y si queremos más, tenemos la selva alta deforestada también, 2 millones de hectáreas más. O sea, debemos comenzar ya a pensar en ese rol subsidiario del Estado, ¿no? Que está en la Constitución de Perú, pero no está desarrollado. Hay que desarrollar esa obligación del Estado de darle calidad de vida, darle trabajo a la gente, trabajo digno y bien pagado, porque son industrias muy rentables. Chile destinó únicamente $100 millones hace 45 años a un subsidio a la inversión, cosa típica. Habían los Chicago Boys de esa época, ¿no? Esos muchachos eran 8 o 10 muchachos brillantes que dieron el cambio económico y financiero en Chile. Y pensaron en eso, vamos a reforestar Chile con un subsidio a la inversión, lo cual es atípico. El subsidio generalmente es al consumo, pero a la inversión pusieron $100 millones y empezó la rueda del círculo virtuoso económico a caminar y a crecer y a correr. Tanto así que ya Chile desplazó a Noruega, a Suecia, a Finlandia como potencia, ¿no? Exportadora de celulosa. O sea, Chile, ahorita ustedes vean la celulosa del mundo, ¿quién la produce? Chile. Y la madera que vemos acá, lamentablemente es chilena, lo cual me da vergüenza. O sea, la producción de madera la importamos de Chile, es absurdo. Tenemos para ser los líderes mundiales, pero justamente falta gente joven que tome la posta, ¿no? De la que ya esta generación ha desarrollado. Hemos acá derrotado, todos los que estamos acá de cierta edad, al terrorismo. Hemos derrotado a mucha gente que tenía el Perú pues hecho puré, ¿no? Pero el Perú está bajo ataque, y no voy a entrar al tema político, pero estamos bajo ataque. Es un país que tiene reservas por casi $90.000 millones,
que está exportando, aún con todos los problemas políticos que hay, casi 80.000 millones de dólares por año. Entonces, claro, es una perita en dulce para dictaduras latinoamericanas que están quebradas, porque su modelo lleva a la quiebra y a la ruina a cualquier país en el cual se espanta la inversión. O sea, la inversión es la clave de esta ponencia. Sin inversión no se hace nada. O sea, esa inversión en Perú que bordea los 40.000 millones de dólares es muy poquito para Perú. Y de los 40.000, 30.000 millones son soles peruanos de peruanos que vivimos acá. Esa inversión, la primerita, es la peruana. Luego viene la inversión del Estado, que es poca, por la corrupción y por la mala estructura del presupuesto de la República. Yo sí, digamos, estoy atrás de los congresistas con los cuales tengo afinidad, para decirles, señores, pongan reglas de juego distintas. O sea, de una buena vez en el presupuesto que se viene ahora, en este año en octubre, pongamos reglas de juego distintas. O sea, si la municipalidad lo ha podido hacer, 50-50. Si factura 100, 50 a inversión, 50 a gasto corriente. Aquí lo hemos hecho. Por eso podemos hacer bastante obra. No voy a entrar al detalle, pero no es muy difícil poner una ley para hacer el presupuesto de la República que tenga pues 50-50. Y no es difícil tampoco poner una ley en la cual se aumente por ley lo que se llama obra por impuestos. O sea, digamos, ¿para qué enviar? Si finalmente los impuestos son una carga, son impuestos, es una carga, es una obligación, es como un tributo, es una esclavitud, ¿no? Es un ejercicio del poder de parte del Estado central. Pero tiene un fin, que es darle calidad de vida a la gente, crear infraestructura. Pero la intermediación del Ministerio de Economía y Finanzas hace que ese dinero que tenía que ser para infraestructura de calidad se vaya a alimentar a una burocracia brutal, pues. Y más cosas, ¿no? Consultorías, mermeladas y demás perlas, ¿no? Que por ahí se va la plata, ahí se va el dinero. Vean el presupuesto del año pasado, 90% se va en gasto corriente. Queda una ridiculez para la inversión en Perú. Eso prefiero 1000 veces una empresa que me pague, y es también un tema para poner en debate, porque la universidad es para eso, para debatir el bien común, ¿qué es lo mejor para el Perú? Llegar a un acuerdo de cuál es la ruta de crecimiento económico, en qué se va a invertir el dinero. Pero 1000 veces prefiero que una empresa que tributa 100, 50, me lo pague en obras en su zona de influencia, ya sea minería, ya sea energía, ya sea turismo, ya sea lo que sea. Pero Perú tiene 6 sectores en los cuales claramente, ¿no? Tiene una calidad de ser número 1 en el mundo. Eso hay que saberlo explotar. Pero que sea pues sacarse la lotería, ¿no? Si tienes un inversionista que va a entrar a tu zona, sabes que el 50% va a ser obras por impuestos en su zona de influencia. Porque si eso llega a Lima ya comienza toda la repartija y se manda a las regiones para que se llenen de gente, ¿no? Gente que viene y cobra, va acá sin hacer nada, ¿no? Una barbaridad de gente, ¿no? Aquí hemos recuperado la caja y eso nos permite emitir bonos a 20 años en soles para hacer infraestructura. Y estoy orgulloso de eso, porque somos calificados por el mundo como sujetos de crédito y premiados como los mejores estructuradores de bonos a 20 años en moneda local. Ese es un tremendo mérito que se pasa por alto y no lo informan, ¿no? Pero digo eso porque está la ventaja comparativa, pero hay que tener esa recaudación de Perú orientada al desarrollo de infraestructura, y en el momento que hable de turismo lo voy a decir. No es normal que Colombia, cerquita nomás, tenga 14 ciudades, cada una con un aeropuerto internacional. 14. Claro, para hacer turismo en Colombia puedes irte de frente de una capital del mundo a cualquier ciudad de Colombia, tienes aeropuerto internacional. Aquí Lima concentra todo, pero tenemos para hacer aeropuertos internacionales en varias partes del mundo, ¿no? Y una cosa que no me he cansado de pedir es, por ejemplo, Huancavelica, que es el departamento más olvidado, ¿no? del Perú, poner ahí un aeropuerto internacional cerca a un paraíso turístico que se llama Choclo-Cocha. Si Choclo-Cocha estuviera en Suiza, estaría así, repleto de turistas. Una laguna color turquesa, con trucha, con carne de alpaca que es buenísima al costado, ¿no? Pero le falta conectividad, le falta aeropuerto para llegar rápido ahí.
y más. Falta también que ese dinero que se llega pues al MEF a gastarse en gasto corriente, se quede en la zona, decirle a las mineras que están en la zona, inviérteme en hacer autopista para conectar Huancavelica con la costa rápidamente. Autopista, no una pistita de cuerno que te pantas, no, autopista, ida y vuelta, doble vía, ¿no? Y ejes, por ejemplo, también ejes treneros, y lo digo por propia experiencia, yo sí propuse en el año 2010, 2011, un tren que era autosostenible desde Tumbes a Tacna, sin plata del Estado. Es negocio, porque hay muchísima población que se mueve. Entonces, eso es un tema que también lo pongo para debate. Si es una propuesta loca, si es rentable o no rentable, usted tiene la capacidad de hacer análisis sobre todas estas pinceladas que voy dando. Otro tema que es vital para Perú es unirse a la sexta potencia del mundo, que se llama Brasil. No es normal que tengamos a la sexta potencia del mundo al costado nuestro, tengamos las vías de conectividad, por ejemplo con Portobelo, el mayor productor, exportador de soya del mundo, lo tenemos al frente nuestro. Portobelo es una sola ciudad en Brasil que exporta más que todo el Perú. Y está conectado, tenemos la interoceánica que está vacía ahora, pero ahí lo lógico es poner tren, porque un tren te jala 80 tolvas de camión. Y la pendiente no es pronunciadísima, ¿no? Es totalmente viable, ¿no? Conectar, pero hacer esas alianzas con el mundo. Entonces, ¿quiénes están interesados en tener esa vinculación de Portobelo con Matarani y Corío, que da para hacer otra vez en el mundo, ponernos geopolíticamente superior a la competencia sudamericana, que todo el comercio venga por Perú? Pues claro, es línea de tren, que ya existe una parte, pero prolongarla con inversión del Estado y con inversión extranjera, ¿no? Dar eso, propiedad peruana, pero bajarnos esos 80.000 millones de dólares, una parte, aunque sea, por Perú, ¿no? Y dirigir esa soya que se va hacia el Asia por Perú, ¿no? Y llevarle también todo lo que es los nutrientes que requiere la soya desde Perú. O sea, somos países complementarios con Brasil, pero creo que esa es una relación que hay que desarrollar y lo dejo también como un punto de análisis, ¿no? Hoy voy abriendo ventanas de qué es lo que falta para desarrollar este análisis que hace Portes de Perú. Otro gran tema, bueno, hay tres temas acá: el uso de la biomasa, el uso de la agroexportación, o el desarrollo de la agroexportación más, estamos en pañales todavía, el desarrollo de la energía y la reforestación. Reforestación, ya dije, hay dos especies, eucalipto y pino. Chile las tiene. El eucalipto y el pino crecen en estos climas donde hay lluvia desde diciembre a marzo, abril. Hay lluvia natural. Chile usa esa lluvia para tener reforestación con eucalipto y pino. Y eso es lo que produce madera y produce celulosa para hacer papel, ¿no? Entonces, tenemos las mismas condiciones, pero en mayor intensidad de ventaja comparativa, por la luminosidad, igual. O sea, un eucalipto en Chile se demora 12 años, en Perú 9 en crecer y ser maderable. En el pino igual, el pino en Chile demora 17 años, en Perú 10, 12 para ser maderable. Entonces tenemos esas ventajas comparativas que no es tan difícil. Uno va a Cajamarca, no sé, van a ir a Porcón, ahí está la mejor demostración de que es totalmente viable, una propuesta donde el Estado debe entrar en ese rol subsidiario que la Constitución de Perú lo permite y establece. Cuarto eje, energía eléctrica. Perú tiene las mismas condiciones de Noruega. Noruega es un país nórdico muy interesante porque tiene una conformación de sierra similar a Perú, muchos ríos, muchas caídas, poca población. Entonces, ¿qué hace Noruega? Exporta energía a toda Europa por las caídas de agua. Allá hay 50.000 megas en el lado del Pacífico y 50.000 megas en el lado del Atlántico, mirando a Brasil. 100.000 megas de capacidad potencial. ¿Cuánto consume Perú? 10.000 máximo. Esos 90.000 son para exportar a Brasil, que necesita esa energía. Brasil consume 120.000 megas. Estoy hablando de geopolítica, estoy hablando de todo ese complemento que Brasil necesita de Perú, porque si ustedes analizan los precios, Brasil paga 3 veces más por energía eléctrica,
que Perú. El promedio nuestro es 1/3. Y le añadimos algo que antes de ser alcalde he viajado a Israel a ver la generación de energía solar, y tenemos las condiciones únicas en el mundo, porque Perú tiene zonas en la parte de sierra especialmente con la mayor intensidad del mundo solar, y tenemos la tierra arcillosa, no arenosa, arcillosa, que es como un talco, que permite justamente generar energía solar sin desgastar las superficies de todas las células, ¿no? Las superficies para energía solar. Y eólica también, tenemos zonas con mayor velocidad de viento que España, que Portugal, acá están. En Perú tenemos esas 3 componentes, sin tocar el gas, que es otra gran fuente de energía que todavía falta explorar, y petróleo que está saliendo en Tumbes también. O sea, es un país bendito, pues. Por eso Portes dice, ¿cómo no es país desarrollado? O sea, no se explica. Y nos echa la culpa a los peruanos, es por culpa de la ventaja competitiva, que no tiene ventaja competitiva. Y da algunas alternativas. Portes dice, tenemos que en Perú lograr tener ese esquema de beca 18, por ejemplo, que lo hizo el señor Humala, creo que es una gran creación de ese gobierno, creo que es lo único bueno que hizo. Pero bueno, esa beca 18 hacerlo mucho más masiva, ¿no? Para desarrollar justamente la ventaja competitiva de los jóvenes. Y un sistema también de crédito educativo para aquel estudiante que en un concurso nacional termine con buenas notas, sea tercio superior en su universidad, tenga acceso a un crédito educativo del Estado para hacer sus maestrías o doctorado, pues, en el Perú, pidiendo universidades pues, que califiquen a nivel mundial, o en el exterior, pero con el compromiso de trabajar para el Estado un tiempo, especialmente en el área del derecho, ¿no? El área del derecho es importantísima, ¿no? Tener gente joven que trabaje un tiempo para el Estado y que el Estado atraiga talento. Lo que hace el BCR, ¿no? El modelo BCR de atracción de talento es fundamental para el Perú. ¿Por qué? BCR atrae a los mejores estudiantes de economía. El Estado tiene que atraer para el Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio Público o Procuraduría, atraer a los mejores estudiantes. Pero, ¿cómo los atraes? Con una línea de carrera. Ser juez joven. Decirles, mira, a los 30 años tú llegas a ser juez. Haz tu carrera como juez, aunque sea un tiempo como juez, para ir cambiando toda esta estructura podrida que tenemos en Perú. Lamentablemente. Lamentablemente los mejores estudiantes de Derecho no entran a la Judicatura, no entran al Ministerio Público y a Procuraduría, no entran. Entonces hay que cambiar, pero sí tenemos cómo, sí tenemos gente muy brillante que estudia diferentes carreras y en cada carrera el Estado necesita que la gente joven se involucre un tiempo. O si le gusta la carrera, pues... Pero también digo, ¿no? Este país que tenemos maravilloso, que no está conectado, algo que sí yo reclamo mucho es que la ingeniería del ejército se ha desactivado. Hay que volverla a activar porque es el servicio militar voluntario, ¿no? Que permite que se pueda entrar en zonas complicadas inclusive, donde no hay todavía seguridad absoluta. Entrar con servicio militar voluntario y destinar justamente dinero para que el joven tenga un sueldo decente, ¿no? No una propina, un sueldo mínimo vital. Y tenga pues su beca 18 si quiere seguir estudiando, o si quiere ser militar, que tenga línea de carrera, o servicio militar, servicio policial voluntario también, para atraer talento, atraer a los mejores, ¿no? Y también darle virtudes en lo que es la formación, ya sea policial o militar. Hay muchos temas, justamente mi propósito es el abrir debate. Cada cosa que voy mencionando es para abrir un debate porque es un cambio en que el mundo académico es el primero que tiene que discutirlo, para luego pasar a la acción si se ve conveniente, pero luego un debate. Entonces, sectores que me falta aquí mencionar para ir acabando, el sector turismo. O sea, un turista busca países como Perú. El turista más caro busca Perú, porque Perú tiene eso que el turista de alta gama busca. ¿Qué busca? Primero, historia, belleza, calidad de comida, facilidad de acceso, infraestructura. Eso Perú está creciendo, ¿no? Y está siendo atractivo al mundo, pero es una industria sin chimeneas
que produce, por cada turista de alta gama, produce 4 o 5 puestos de trabajo. Entonces, si yo comparo Perú, que estamos llegando a 4 o 5 millones de turistas por año, lo comparo con España, que llega a 90 millones de turistas por año, Francia, Italia, 100 millones de turistas por año, tenemos un tremendo techo, ¿no? Y si uno recorre el Perú, se da cuenta que es más que España, en mi opinión personal, ¿eh? España se va repitiendo la historia, pero Perú tiene muchos países, muchas experiencias muy distintas, ¿no? El turismo de selva, esa selva única que queda en el mundo, pues, en lugar de haber 5 botes que hay ahora para alta gama, 500 botes. O sea, ¿por qué no hacer un programa más agresivo? Cuando tenemos comunidades, ¿no?, en la selva peruana, que viven en la ribera, que son amigables y tratan muy bien al turista y tienen todo un sistema de canopy en la selva para poder ver toda la selva desde arriba, porque por abajo es complicado. Abajo hay chuchupes y más cosas, ¿no? Pero arriba, desde arriba se ven maripositas y se ve toda una selva maravillosa, ¿no? Creo que voy a invitar al doctor Miklos para que conozca ahí y le damos gusto pues a sus admiradores. Bueno, anuncio que el señor se va a casar acá próximamente, así que, ¿no? Tiene su enamorada. Le ha quitado la ilusión a algunas personas. Pero bueno, digo, turismo, Perú, zonas francas también. Peor es que no haya nada. Digo, zona franca, por ejemplo, Puno. Puno tiene una franja maravillosa, playas bellísimas. No en Puno directamente por ahora porque está contaminado, pero saliendo a 50 kilómetros, ¿no?, hacia el este o el oeste, uno encuentra tremendos paisajes y tremenda calidad, ¿no?, de comida y de trato, y puede hacer, no sé, pues jet ski, puede hacer muchísimas cosas, tremendo lago. Taquile mismo, o sea, es un sitio misterioso que justamente al extranjero le gusta el misterio, le gusta, ¿qué pasó acá? Esta isla en mitad del lago más alto del mundo, navegable, ¿qué pasó acá? Hay historia que contar, ¿no? Entonces, pues esa historia del sur, que ya está, digamos, más consolidado, se repite en el norte, se repite en el oriente, se repite en el nororiente, se repite en el sur andino, en el sur costeño. Cada zona de Perú tiene su maravilla, pues. Pero falta, ¿qué? ¿Por qué no viene el turista? Porque falta, pues, aeropuerto, o falta una cantidad de autopistas que sí te reclaman turistas. Un turista quiere ir en su Waze y alquilar su auto e ir como gente a cualquier parte del país, en una carretera, una autopista segura. No es tan difícil, si es que uno cambia la estructura de recaudación para que realmente esa recaudación vaya a inversión y no vaya pues a mantener a una jauría pues de gentes que viven del Estado. Entonces, quisiera pasar unas cuantas láminas porque ya hemos desarrollado casi todo, pero hay una lámina, ahí para un ratito, ahí pongo algo muy propio de Perú, ¿no? La corriente de Humboldt, que es fría, helada a veces, y la corriente del Niño, ¿no? Y esa corriente de Humboldt, añádale un elemento de ventaja comparativa que es la falla de Nazca. La falla de Nazca hace que justamente se cree cerca de la costa esa piscigranja, porque otros países no tienen falla, tienes el mar, digamos, la profundidad del mar es mínima, 40 centímetros, 1 metro máximo. Aquí no, en Perú rápidamente llegas a 8, 10, 12 metros de profundidad. ¿Por qué? Por la falla de Nazca, que es una bendición para Perú, aunque produce sus temblores de vez en cuando, ¿no? Pero por lo general sí nos conviene porque genera justamente un espacio para esa biomasa de la cual hemos hablado. Sigamos. Eso ya lo he desarrollado. Me falta el tema minero. Pongamos. Bueno, esta es una estadística, no, esa es interesante, esa lámina. En uvas, al año 2023 hemos desplazado a Chile. Arándanos ha crecido rapidísimo en Perú. Falta todavía fresa, frambuesa, cereza, que es consumo mundial tremendo. O sea, falta. Esto tienen para irse al doble, triple, cuádruple, ya depende de ustedes.
yo creo que no estaré ya en esta tierra, porque creo que ustedes sí lo van a ver, ¿no? Si se dedican a desarrollar el país, ¿no? Pero me podría pasar la noche en esto, pero sigamos. Está la reforestación. Ahí voy a hacer un comentario también, que en el mundo están buscando siempre en los supermercados de Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Japón, están buscando productos libres de colesterol o productos que no produzcan diabetes. Y en Perú tenemos dos soluciones al tema. El cuy, la pulpa de cuy, resulta que tiene 0 colesterol. Y lo tenemos ahí, y el cuy siempre me da risa porque las mamás lo ven como mascota de día, pero es alimento de noche, pues cuando el chiquito se descuida, el cuy pasa la olla, ¿no? Ahora, no hay problema porque salen cuyes muy parecidos, entonces la mamá dice, no, ahí está Pepito, no te preocupes, ya apareció, se ha ido de viaje, ya va a volver, pero es tremendo manjar, pues, tremendo manjar, pero claro, para un consumidor que no prueba carne porque tiene colesterol todo el tiempo, darle una pulpa de cuy, y en Huancayo ya existen emprendedores que se han dedicado a esto, para exportar en conserva pulpa de cuy, pero tenemos pues el mundo abierto, porque 1/3 de los supermercados en Estados Unidos te venden productos libres de colesterol, y no está el cuy. Ponemos un cuy pues elegante, pues un Royal Rabbit of the Incas, algo pues marquetero, ¿no? Algo que venda, porque guinea pig no ayuda mucho. Guinea pig y puerco de Guinea, ¿no? Pero ese pone chiquito. Royal Rabbit de Inca y un tremendo cuy, un señor cuy, que parezca conejo, ¿no? De costado. Pero sí vende, pues, sí hay mercado. Y el yacón también, o sea, se empezó a hacer yacón en Perú, pero se dejó tirado el tema. Cuando yacón es una solución a la diabetes, que es también 1/3 de las góndolas en los supermercados del hemisferio norte, buscan esto. Buscan soluciones a la diabetes de manera natural y buscan soluciones al colesterol de manera natural. Son dos temas que Perú tiene, dos elementos que aquí lo miramos de lejitos, cuando es un sector económico en el cual deberíamos apostarle todo, ¿no? Porque sí hay mercado. Sigamos. Ahí sigamos reforestación, sigamos. Minería, con esto voy acabando. Minería también es otro gran tema. Perú tiene las reservas de minería, si no es la más grande del mundo, estamos ahí, estamos top 3 del mundo. Pero no hay un incentivo para que, digamos, no se pelee la comunidad campesina con la empresa que hace exploración. Ese es un análisis. Y el otro gran análisis es que no hay incentivo para que el minero que ha estado hace 400 años, 300 años en la zona, antes que venga la gran minería, siga operando de manera formal y legal. Hay dos grandes temas, ¿no?, que en este momento están explotando en Perú, porque el precio del oro está en lo más alto de la historia. Entonces, dar solución rápidamente a que no haya conflicto es lo que estamos hablando hace un rato, que una comunidad campesina, al saber que va a haber un desarrollo minero en su zona, supervisado mundialmente para que sea ecológico, se gane la tinca, que sepa que en su zona de influencia la mitad del impuesto que genera esa industria se va a quedar ahí, para crear infraestructura y hacer asamblea. Yo estaba muy metido en temas de hidroeléctricas en zona de sierra. Entonces se hace una asamblea con la gente, no con dirigentes, con la misma gente, y se les pregunta, ¿qué hacemos? Queremos luz, perfecto, pues queremos agua, queremos lo que el Estado no les dio. Eso tiene que hacerlo la empresa privada que entra a una comunidad sabiendo que la ley exige que la mitad de la utilidad se queda en la zona de influencia. Es una solución, tiene que ser en un negocio tiene que ser un tema permanente, una relación permanente, un win-win, un gana-gana, ¿no? Entonces, que se hagan estos cambios, ¿no? Son temas que ahorita están explotando en Perú. Cambiar esto. Y en el tema de minería ancestral, el Perú no nació ayer en minería, tenemos muchísimo tiempo. Hay un tema que también pongo en debate, ¿no?, que es que tiene que haber trazabilidad en lo que es mineral. Trazabilidad, saber de qué concesión legal se está extrayendo, porque hay gente que extrae de depósitos legales con un contrato, ese contrato tenerlo en la mano,
tener la guía de despacho también de dónde sale el mineral y que las grandes plantas procesadoras de mineral, que hay ahora decenas en Perú, no puedan procesar mineral si no tienen esas dos condiciones. Mineral con trazabilidad, ¿no? Y mineral con una guía de despacho, con una supervisión AAA mundial. Que no vaya el ministerio, no, que vaya una supervisora mundial que tiene mucho que perder si es que hace trafa, pues. Porque aquí se está mezclando, ¿no?, la minería ancestral, que es una gran cantidad de peruanos, con la minería ilegal. La minería ilegal se cuelga y las procesadoras de mineral están recibiendo cualquier mineral. Puede ser mineral manchado con sangre también. Entonces, para evitar eso, tiene que haber trazabilidad desde el origen, y no es tan caro. Y hay empresas que hacen esto en el mundo. O sea, son dos grandes temas de debate, ¿no? Pero digo yo, y un tercer elemento es que tampoco es justo que si una minera grande tiene un depósito enorme y no lo explora, en 5 años no explora, en 10 años no explora, en 20 años no explora, no puede ser el perro hortelano, ¿no? Tiene que devolver al Estado lo que no está explorando. Porque con $4 cada año tiene una hectárea reservada para no hacer nada. Entonces, ¿qué está pasando desde hace unos quinquenios? Que se da a un pequeño minero a que explore por su cuenta y explote por su cuenta, con la condición de que la mitad se le venda a la mina grande, ¿no? Entonces, eso no es justo tampoco, pues, porque no hay un equilibrio, ¿no? La mitad me lo quedo yo, cuando está pagando $4 por hectárea, no. Eso, si no exploraste por tu cuenta, esa área ociosa tiene que revertir al Estado para darle oportunidad justamente a la gente que ha estado habitando la zona y tiene tradición minera de tiempo. Son tres pinceladas que lanzo para este tema, y justamente pensaba hacerlo en su universidad, pero bueno, no se pudo hacer, pero son temas que lanzo para debate, no son temas que sea una opinión final, es mi opinión, pero claro que sí, se puede debatir sobre estos temas en un ambiente de libertad, pues, un ambiente académico, ¿no?, que son temas estrictamente económicos acá, pero que Perú sí merece tener, pues, el desarrollo de todas sus ventajas comparativas, ¿no? Y la resumo: la primera, biomasa, la más grande del mundo. Segundo, el área de agroexportación más grande del mundo, con las condiciones únicas de estar en contraestación con el hemisferio norte. Tercera, energía para regalar, energía barata, ecológica. Cuarta, la reforestación del Perú. Quinto, el tema del turismo, gran industria que se puede hacer rápidamente, pero con infraestructura adecuada, por lo menos con aeropuertos decentes, internacionales, que no son tan caros tampoco, ¿no? Y sexto, resolver el conflicto minero que está en la ley de minería. No es una ley que promueva el gana-gana, no, es una ley que aterra, ¿no?, a la comunidad campesina, a la cual llega, pues, un gran minero o mediano minero. Pero son cambios legales y técnicos que son para abrir el debate y para hablar. No hay que tener miedo al debate y abrir estos temas que son de interés económico para que el Perú sea, pues, lo que debe ser, ¿no?, y darle calidad de vida a toda la población peruana que se lo merece. Nada, yo les agradezco mucho al grupo académico Esencia por esta apertura, ¿no? Los aliento a seguir adelante y agradecer también a la Universidad Católica. Yo creo que los tiempos van cambiando, ¿no? La gente pasa, la institución queda, ¿no? Entonces vamos a ver qué oportunidades puede haber a futuro para hablar de estos temas, justamente. No tener miedo, ¿no?, a la apertura de pensamiento, porque son ideas contra ideas, y va quedando la mejor idea siempre, el mejor concepto. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor alcalde Rafael López Aliaga por su asistencia en este importante evento.